Hola a todos, hoy nos metemos de lleno con un libro que, la verdad, le dio la vuelta a todo para muchísimos emprendedores, The Lean Startup. Vamos a destripar su primer capítulo y a entender cuál es el problema de raíz que busca solucionar. Y a ver, el libro arranca con una pregunta que duele, ¿eh? Es la pregunta del millón. ¿Por qué la mayoría de las startups se van al traste? Y eso que le ponen ganas, talento, de todo, pero la realidad es que la mayoría no sobrevive. Y aquí viene el primer giro. Lo primero que nos dice el autor es, olvidaos de lo que creéis saber, porque, vamos a ver, no es que fracasen por falta de talento o de dinero o porque la gente no trabaje lo suficiente. ¿Qué va? El verdadero problema es algo mucho más escondido y por eso mismo mucho más peligroso. Entonces, ¿vale? Si no son esas las razones, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Qué es lo que está pasando para que haya esta plaga de fracasos en el mundo de las startups? Y aquí está la clave de todo, el meollo de la cuestión. La razón número uno, la principal, es que la gente se pasa meses, a veces años, construyendo algo, dejándolo perfecto, para que al final, sorpresa, a nadie le interese. Nadie lo quiere. Es como construir un puente espectacular donde no hay río, un desperdicio total. Pero a ver, ¿cómo puede ser? ¿Cómo es que gente superinteligente, equipos buenísimos, caen en esta trampa una y otra vez? Pues el libro señala con el dedo a un culpable muy claro. La forma de hacer las cosas de toda la vida. Esa obsesión por el plan de negocio. Seguro que esto suena. Es el caminito de siempre, el que nos han contado 1000 veces. Primero, la idea brillante. Luego te pegas una paliza escribiendo un plan de negocio de 50 páginas con previsiones a 5 años que, seamos sinceros, son pura ciencia ficción. Consigues la pasta, te encierras a programar como si no hubiera un mañana y, tachán, el gran lanzamiento, a cruzar los dedos para que aparezcan los clientes. Y aquí está el quid de la cuestión. ¿Por qué este modelo es un desastre? Porque, a ver, para una empresa grande, ya establecida, pues funciona. ¿Por qué? Porque saben a quién le venden, conocen el mercado, es un terreno conocido. Pero una startup es todo lo contrario. Vive en la incertidumbre más absoluta. Todo, absolutamente todo, son suposiciones. Usar el mapa de una ciudad para explorar la selva amazónica, pues hombre, no parece la mejor idea, ¿verdad? Es un suicidio. Y esta frase del libro lo resume perfectamente. Todo ese plan tan bonito, tan detallado, se hace añicos al primer contacto con un cliente real, ¡pum!, a la basura. Porque la realidad es que casi todo lo que creíamos saber al principio, pues resulta que estaba mal. Vale, entonces, si el plan de negocio es el problema, ¿cuál es el verdadero enemigo a batir? Aquí el libro introduce un concepto que es fundamental, que lo cambia todo. Viene del mundo de la industria, de la fabricación, pero le da una vuelta de tuerca total. Hablamos del desperdicio. Pero ojo, que cuando hablamos de desperdicio en una startup, no nos referimos a tener código un poco feo o a que la oficina no esté ordenada. No. El verdadero desperdicio es cualquier cosa que no nos enseñe algo real y validado sobre los clientes. Cada línea de código, cada reunión, cada euro gastado en algo que no nos ayuda a aprender es desperdicio puro y duro. Y esta frase es brutal porque da en el clavo. La peor forma de desperdiciar el tiempo no es hacer algo mal, no. El desastre absoluto es hacer algo perfectamente bien, pero que sea la idea equivocada. Es el desperdicio con mayúsculas. Bien, si seguir el plan a rajatabla es un billete directo al fracaso, ¿qué se supone que tenemos que hacer? ¿Cuál es el objetivo? Pues aquí es donde el libro nos pide que le demos la vuelta a la tortilla por completo, un cambio de chip total. Y la idea es radical pero sencilla. El primer objetivo de una startup no es ganar pasta, ni tener millones de usuarios, ni crecer a lo loco, no. Su único, y repito, único objetivo al principio es aprender. Aprender lo más rápido y con el menor coste posible qué producto hay que construir para tener un negocio de verdad. Claro que no vale aprender cualquier cosa. No se trata de opiniones o de lo que nos dice nuestro primo. Se trata de lo que el libro llama aprendizaje validado, o sea, conocimiento que sacamos de datos reales, del mundo real. Tenemos que responder a las preguntas gordas. ¿De verdad hay un problema que merezca la pena solucionar? ¿Quién es exactamente la persona que tiene ese problema? Y la más importante, ¿están dispuestos a sacar la cartera por nuestra solución? Si no tenemos esto claro, crecer es simplemente estrellarse más rápido. Perfecto. El objetivo es aprender. ¿Y cómo se hace eso sin volvernos locos? Pues la propuesta es que nos quitemos el sombrero de empresario de la vieja escuela y nos pongamos la bata de científico. Sí, como suena. En vez de esa línea recta hacia el precipicio que vimos antes, lo que se propone es un bucle, un ciclo que no para. Funciona así. Primero, una hipótesis, algo como yo creo que la gente pagaría 5 euros al mes por esto. Segundo, montamos un experimento, algo pequeño y rápido para ver si es verdad. Tercero, medimos qué pasa en la realidad. Y cuarto, con lo que hemos aprendido, ajustamos la idea. Y a empezar de nuevo el ciclo. Y esa
Esa es la gran revolución. Dejamos de tratar el emprendimiento como si fuera ir al casino, una apuesta a ciegas basada en la intuición y en yo creo que, y lo convertimos en un método, en ciencia, una secuencia de pequeños experimentos que nos van guiando poco a poco hacia algo que de verdad tiene sentido y funciona. Y al final, todo esto va más allá de seguir unos pasos. No es una simple receta. Es un cambio de mentalidad de los pies a la cabeza. El antes y el después es brutal. Por un lado, el modelo de siempre. Pura fe en la idea, planes que son como bloques de hormigón y decisiones basadas en lo que opina el jefe. Y por otro, el modelo Lean. Todo se basa en experimentar, en adaptarse sobre la marcha y, lo más importante, en escuchar lo que dicen los datos de los clientes, no las opiniones de un despacho. Así que la gran lección de este primer capítulo es potentísima. El éxito no va de tener una idea genial desde el minuto 1. Va de lo rápido que seas capaz de aprender y de adaptarte a lo que el mercado te está diciendo. La nueva arma secreta, la ventaja competitiva real, es la velocidad de aprendizaje. Y para terminar nos vamos con una pregunta que es para que nos la llevemos puesta, para cualquier proyecto, da igual cual sea. ¿Cuál es esa gran suposición, la más arriesgada de todas, sobre la que se apoya todo el castillo de naipes? Y sobre todo, ¿qué pequeño experimento se podría poner en marcha hoy mismo para empezar a ver si vamos por buen camino? ¿Alguna vez nos hemos parado a pensar cómo se lanza algo totalmente nuevo sin tener ni la más remota idea de si va a funcionar? Bueno, pues hoy nos metemos de lleno en The Lean Startup para desgranar su segundo capítulo, que es básicamente una guía de supervivencia para construir en medio de la más absoluta incertidumbre. Vamos a ello. El capítulo arranca con esta pregunta, que es la pregunta del millón, el gran desafío de cualquier startup. O sea, ¿qué se hace cuando no se sabe quién es el cliente? ¿Qué problema se está resolviendo? ¿O si la solución que se propone tiene algún sentido? Es que aquí, los métodos de toda la vida simplemente no funcionan. Pensemos un momento en esta diferencia, que es fundamental. Una empresa tradicional se mueve en un entorno que conoce, ejecutando un plan que ya tiene. Pero una startup vive en la incertidumbre más radical. Su objetivo no es ejecutar nada, sino buscar un plan, un modelo de negocio que funcione. Intentar aplicar las reglas de un mundo al otro es, una receta para el desastre. Y claro, frente a este dilema, la solución no son un par de trucos o atajos, no. Es una disciplina completamente nueva, un método riguroso que está diseñado precisamente para navegar en ese caos y empezar a encontrar un poco de claridad. Y aquí está el punto crucial de todo esto, ¿eh? No va de improvisar, ¿qué va? Es justo lo contrario. Se trata de aplicar el método científico a la creación de empresas. Es convertir esa incertidumbre en un proceso de aprendizaje que esté estructurado, llenando ese hueco enorme que deja la gestión tradicional. Pasemos ahora a uno de los cambios de mentalidad más bestias que propone el libro. A ver, ¿cómo medimos si estamos progresando cuando no tenemos un plan fijo que seguir? La respuesta que da lo redefine todo. La forma tradicional de medir el progreso es la producción. Escribir más código, lanzar nuevas funcionalidades, cumplir con las fechas de entrega. Pero en una startup, todo ese trabajo podría estar llevándonos directos al precipicio. Es lo que se conoce como lograr un fracaso de forma muy eficiente. La verdadera medida del progreso es, por tanto, el aprendizaje validado. Se trata de conseguir pruebas, evidencia real del comportamiento de los clientes que confirme o que tire por tierra nuestras ideas. Este es el único progreso que de verdad cuenta. Esta frase es que lo clava, resume la idea a la perfección. El objetivo no es construir más y más, sino ir reduciendo la incertidumbre de una forma sistemática. Cada cosa que se haga tiene que estar orientada a aprender algo nuevo y útil sobre los clientes y el mercado. Venga, hablemos de otra palabra que se usa muchísimo y que a menudo se entiende fatal, Lean. Mucha gente lo asocia con ser tacaño o con no tener recursos, pero su origen y su significado son mucho más profundos. Estos son los mitos más típicos, ¿verdad? Y es muy fácil caer en ellos. Pensar que el Lean es solo una forma un poco más elegante de decir sin un duro o vamos a lo loco es perderse por completo la esencia de esta metodología que es súper potente. En realidad, el concepto viene de la manufactura Lean, de Toyota. Su objetivo era maximizar el valor para el cliente, eliminando absolutamente todo lo que no aportara ese valor. Y en una startup, el concepto de desperdicio es algo muy, muy específico. Exacto. En el contexto de una startup, el desperdicio no es el dinero. Es el tiempo y el esfuerzo invertidos en construir algo que al final nadie quiere. Es cualquier actividad que no nos ayude a aprender qué es lo que de verdad tiene valor para el cliente. Bien, y ahora la pregunta es, ¿cómo se mantiene el rumbo en medio de tanto cambio? ¿Significa esto que una startup no debe tener un norte? Para nada. La clave está en diferenciar dos conceptos que son fundamentales. La visión es el por qué.
Es el gran objetivo que inspira a todo el equipo. Y eso no debería cambiar. La estrategia, en cambio, es el cómo. Es el conjunto de ideas sobre el producto, el mercado, el negocio. El método Lean Startup protege la visión a toda costa, pero nos empuja a cambiar la estrategia, a lo que se llama pilotar, tantas veces como haga falta, siempre basándonos en lo que vamos aprendiendo. Entonces, si juntamos todas las piezas, ¿cuál es el propósito final de este sistema? Pues ojo, no es una fórmula mágica. Es una forma mucho más inteligente de gestionar el riesgo. Para gestionar ese riesgo necesitamos un marcador diferente, y a esto se le llama contabilidad de la innovación. En lugar de medir solo los ingresos, que al principio no dicen nada, lo que medimos es el aprendizaje. ¿Estamos demostrando que nuestra idea funciona? ¿Estamos mejorando el producto basándonos en datos reales? Eso es lo que de verdad cuenta. Y esto es clave. Ningún método puede garantizar el éxito. Lo que sí hace Lean Startup es aumentar, y mucho, las probabilidades de encontrar un modelo de negocio que funcione antes de que se acaben los recursos. Se trata de gestionar el riesgo con cabeza. Y todo esto se pone en marcha a través de un ciclo que no para nunca. Construir, medir, aprender. Se crea una versión mínima de una idea para probar una hipótesis, se mide cómo responden los clientes de verdad y se aprende si hay que seguir por ahí o cambiar de rumbo. Este ciclo es el motor de la startup. Al final, en un entorno de incertidumbre, la victoria no es para quien ejecuta un plan más rápido, sino para quien aprende más rápido. La capacidad de dar vueltas al ciclo, construir, medir, aprender a toda velocidad es la verdadera ventaja competitiva, la que de verdad se mantiene en el tiempo. Y con esto cerramos, con una pregunta para la reflexión. En cualquier proyecto, ¿el esfuerzo se está centrando en producir cosas, en entregar tareas, o en aprender qué cosas merece la pena producir? La respuesta a esa pregunta puede cambiarlo absolutamente todo. Gracias por habernos acompañado. ¿Cómo consiguen las mejores startups transformar la incertidumbre más absoluta en un progreso real? Bueno, pues la respuesta está en su motor. Y hoy vamos a meternos de lleno en el capítulo 3 de The Lean Startup para entender, pieza por pieza, cómo funciona ese motor del aprendizaje. Vamos a empezar con una pregunta que tiene miga. Si lo primero que se nos viene a la cabeza es construir un producto o picar código, es muy probable que el foco esté puesto en la actividad y no en el progreso. El verdadero trabajo de una startup es algo mucho más sutil y, sobre todo, más estratégico. Esta es nuestra hoja de ruta para hoy. Empezaremos con el motor, con el ciclo en sí. Después vamos a desglosar sus 3 fases: construir para aprender, medir lo que de verdad importa y, por último, aprender para poder decidir. Y cerraremos viendo por qué la velocidad en todo este proceso es, simple y llanamente, la mayor ventaja competitiva que puede existir. Aquí lo tenemos, el corazón de toda la metodología, el ciclo construir, medir, aprender. Y ojo, esto no es una lista de tareas, es un sistema, una maquinaria diseñada para una sola cosa: navegar por la incertidumbre. Es el proceso que convierte las ideas en productos, los datos de los clientes en decisiones y, lo que es más importante, va reduciendo el riesgo a cada vuelta que le damos. 3 pasos que a primera vista parecen muy sencillos, pero que lo cambian absolutamente todo. Primero, construimos una versión mínima de una idea para poder ponerla a prueba. Segundo, medimos cómo responden los usuarios reales, no en teoría sino en la práctica. Y tercero, aprendemos de esos datos para decidir qué hacemos después. Y venga, el ciclo vuelve a empezar, pero cada vez un poquito más rápido y con más conocimiento acumulado. Venga, vamos a meternos en la primera fase: construir. Y aquí es donde llega la primera idea que a muchos les puede chocar un poco del método Lean. Y es que, en una startup, el objetivo de construir no es construir el producto. Suena a contradicción, ¿verdad? Esto es importantísimo que quede claro. El objetivo de construir no es el código ni el producto final. El objetivo es crear un experimento. Se trata de fabricar la pieza más pequeña posible que nos permita responder a una pregunta crítica sobre el negocio. Oye, ¿alguien pagaría por esto? ¿La gente entiende para qué sirve? El producto es solo el medio, el fin es el aprendizaje validado. Fijaos en este contraste. Es que es brutal. El enfoque de toda la vida se arriesga a pasar meses o incluso años construyendo un producto completo, a ciegas, sin saber si a alguien le va a importar lo más mínimo. El enfoque Lean, en cambio, está obsesionado con evitar el desperdicio. Busca conseguir datos reales del mercado lo antes posible y con el mínimo esfuerzo, para no malgastar ni un minuto ni un euro en algo que nadie va a querer usar. Vale, una vez que nuestro experimento ya está en manos de los usuarios, pasamos a la fase 2, medir. Pero esto no va de coleccionar datos sin ton ni son o de fijarse en métricas vanidosas, no. Se trata de medir el resultado de nuestro experimento para poder aprender de verdad. Y aquí está la clave del oro para medir bien. Lo que la gente dice en una encuesta puede ser muy diferente a lo que hace cuando nadie mira.
El método Lean se obsesiona con las acciones reales. Hacen clic, se registran, vuelven a usar la aplicación. Esos son los datos que no mienten, los fiables. Y con esto llegamos al momento que le da sentido a todo el ciclo. La tercera y última fase, aprender. Construir y medir solo han sido el camino para llegar hasta aquí, al punto en el que convertimos los datos en bruto en una decisión inteligente sobre el futuro del negocio. Aprendizaje validado. Esta es la verdadera medida del progreso en una startup. Cada ciclo que completamos tiene que terminar con una respuesta clara a nuestra pregunta inicial. ¿La hipótesis que teníamos sobre cómo se comportarían los clientes era correcta o estábamos equivocados? No hay término medio. El objetivo no es tener razón, es descubrir la verdad, por muy incómoda que pueda llegar a ser. Y esa verdad nos obliga a tomar la decisión más importante de todas. Si los datos confirman la hipótesis, entonces hay que perseverar, es decir, pisamos el acelerador en esa misma dirección. Pero si la refutan, es el momento de pivotar. Pivotar no es fallar, para nada. Es hacer un cambio de rumbo controlado, estratégico, basado en lo que hemos aprendido, pero sin perder de vista la visión general. Ahora que ya entendemos las 3 fases, vamos a dar un paso atrás. ¿Cuál es el resultado de aplicar este motor una y otra vez sin parar? Pues la respuesta es simple, una ventaja competitiva brutal basada en la velocidad de aprendizaje. Esto redefine por completo lo que significa progresar. Un equipo puede estar súper ocupado escribiendo código, lanzando funcionalidades y no estar avanzando en absoluto si no está aprendiendo nada. El progreso de verdad es eliminar la incertidumbre sobre lo que los clientes quieren y por lo que están dispuestos a pagar. Esta frase lo resume todo a la perfección. Cuanto más tiempo pasa entre una idea y el aprendizaje obtenido, más caro es el error. Cada día que pasamos sin validar una hipótesis es un día que estamos quemando dinero y tiempo en una dirección que podría ser un callejón sin salida. Por eso la principal obsesión de una startup Lean es minimizar el tiempo total del ciclo. Y claro, los beneficios son enormes. Iterar rápido significa descubrir los callejones sin salida mucho antes que la competencia, corregir el rumbo cuando todavía hay tiempo y presupuesto para hacerlo, y en definitiva, evitar el fracaso más doloroso de todos, el que llega después de años de trabajo y millones invertidos en algo que, al final, nadie quería. Y esto es fundamental para ir cerrando. El ciclo construir, medir, aprender no es un proyecto que empieza y acaba. Es la forma en que la organización respira. Es una cultura que valora la experimentación por encima de las opiniones y los datos por encima del ego. Así que cerramos con esta pregunta para la reflexión. La próxima vez que miremos a nuestro equipo o a nuestro proyecto, no nos preguntemos solo si estamos ocupados. La pregunta clave, la que define el éxito según Lean Startup, es otra. Con toda esta actividad, ¿estamos aprendiendo algo que valga la pena? ¿Estamos avanzando de verdad? Muy buenas. Hoy nos metemos de lleno con uno de los conceptos más famosos y probablemente más malinterpretados del universo startup, el producto mínimo viable, el famoso MVP. Y lo vamos a hacer buceando en su origen, en el capítulo 4 del libro The Lean Startup de Eric Ries. A ver, esta afirmación es potente, ¿verdad? Pero tiene mucho de cierto. Es increíblemente fácil confundirse con el MVP. Y no pasa nada, es normal. Muchísima gente cree que es, pues, un producto a medio hacer, una versión un poco cutre o una beta con fallos. Pero no, la idea de fondo es mucho, mucho más inteligente y estratégica. Así que vamos a poner las cosas en su sitio. Vale, aquí está el meollo de la cuestión, la gran división. Por un lado, tenemos el mito, la idea popular, que un MVP es básicamente coger un producto soñado y quitarle cosas hasta que quede algo pequeño y funcional, aunque sea un poco pobre. Y por otro, la realidad, lo que Eric Ries nos cuenta. No es un producto recortado, es un experimento. Ojo, un experimento científico diseñado para una sola cosa, aprender. Y aprender lo más rápido posible. Y es que este malentendido es tan grande y tan costoso que Ries le dedica el principio del capítulo entero. Porque claro, no estamos hablando de un detallito teórico. Equivocarse aquí, puede costar meses de desarrollo tirados a la basura y un dineral. Entender esta diferencia no es un matiz, es la piedra angular de toda la filosofía Lean. Aquí la tenemos, la definición oficial, por así decirlo. Y las palabras claves son oro puro, rápida, eficiente y sobre todo probar una hipótesis. Fijaos que no dice vender, no dice impresionar, no dice lanzar un producto completo, dice probar una hipótesis. El MVP es por tanto una brújula para navegar en la niebla de la incertidumbre que es crear algo nuevo. Entonces, si su misión principal no es vender, ¿cuál es? Pues esto, aprender. Aquí es donde hay que cambiar el chip por completo. El éxito de un MVP no se mide en euros ni en número de descargas al principio, se mide en la calidad y la velocidad del aprendizaje validado que conseguimos.
Exacto. Un MVP tiene que ser como un detective que va en busca de respuestas a preguntas cruciales. Si lanzamos algo que no está diseñado específicamente para responder a una de estas preguntas, da igual lo bien que funcione técnicamente. Estará fallando en su objetivo. Sería como hacer un experimento científico sin saber qué se quiere demostrar. No tiene sentido. Vamos con la primera, la más fundamental de todas. Antes de escribir ni una línea de código, antes de diseñar nada, el problema que creemos que existe, ¿existe de verdad o solo está en nuestra cabeza? Parece obvio, pero saltarse este paso es, literalmente, la receta para el desastre. Construir algo que no le importa a nadie. Vale, imaginemos que el problema es real. Siguiente pregunta. ¿Es un problema que de verdad duela? O sea, ¿es una pequeña molestia o es un dolor de cabeza de los que te hacen buscar una pastilla desesperadamente? Porque la gente solo paga por soluciones a dolores de cabeza, no a pequeñas molestias. El MVP nos ayuda a medir ese nivel de dolor. Y aquí cerramos el círculo. Sabemos que el problema existe y que además duele. Genial. Pero ¿nuestra solución es la aspirina que necesitan o es un vaso de agua? ¿Aporta valor real? Un MVP bien hecho nos da la respuesta cruda, sin adornos, directamente de la boca de los usuarios. Y ahora viene una de las partes más liberadoras y creativas del concepto. Porque, ¿quién dijo que un MVP tiene que ser una app o un software? Para nada. De hecho, muchas veces, las mejores formas de aprender, las más rápidas, son las que no llevan casi nada de tecnología. Mirad qué maravilla de ejemplos. Pura estrategia. Puedes crear una simple página web, una landing page con una descripción del producto y un botón de «Quiero saber más». ¿Cuánta gente se apunta? Ya se está midiendo interés sin tener nada construido. O un vídeo que explique la idea. La gente lo comparte, lo entiende, se emociona. Y luego está mi favorito, el MVP Concierge. Es genial. Por fuera parece que todo está automatizado, pero por detrás hay una persona haciéndolo todo a mano. Como el mago de Oz. El cliente no lo sabe, pero se está aprendiendo si el servicio aporta valor con un coste de desarrollo cero. Lo que importa, como veis, no es la tecnología, es el aprendizaje. Esto es súper importante, el foco. No se puede intentar probarlo todo a la vez. Cada experimento, cada MVP, debe centrarse en una única gran pregunta. O bien probamos la hipótesis de valor, la gente quiere esto, pagaría por ello, o bien probamos la hipótesis de crecimiento, podemos conseguir usuarios de forma viral a través de referidos, etc. Intentar mezclar las dos es un error. Es como intentar enfocar dos objetos a la vez con unos prismáticos. Al final no se ve ninguno de los dos con claridad. Y llegamos al que probablemente es el mayor obstáculo. Y no es un problema de tecnología ni de recursos. Es un problema mental. El perfeccionismo. Esa vocecita que nos dice, aún no está listo. Necesita esta otra función. ¿Qué van a pensar si lo ven así? Esa voz es el enemigo número 1 del aprendizaje. Esta frase de Ries es brutal. Debería estar grabada a fuego. Si cuando se lanza esa primera versión al mundo uno se siente totalmente tranquilo y orgulloso, malas noticias. Probablemente significa que se ha tardado demasiado, que se ha construido de más. Lanzar un MVP de verdad tiene que dar un poco de cosa, un poco de vergüenza incluso. Es la señal de que se está haciendo bien. Exacto. Hay que darle la vuelta a la tortilla. Ese nudo en el estómago, ese miedo al «¿qué dirán?», no es una señal para parar. Es la luz verde. Significa que estamos a punto de aprender algo real, algo que solo se aprende saliendo a la calle y exponiendo una idea a la cruda realidad del mercado. Porque el MVP no es la meta, ¿eh? Es el pistoletazo de salida. No es algo que se construye una vez y se olvida. Es la chispa que enciende el motor del aprendizaje continuo, el verdadero corazón de la metodología Lean Startup. Y este es el motor. El famoso ciclo de construir, medir, aprender. Es un bucle. Construimos un MVP para probar una idea. Medimos con datos reales qué pasa cuando los usuarios interactúan con él. Y lo más importante, aprendemos de esos datos. Y ese aprendizaje nos da la pista para el siguiente ciclo. ¿Qué construimos ahora? ¿Pivotamos? ¿Perseveramos? Es un proceso que se alimenta a sí mismo, siempre basado en pruebas, no en opiniones. Me encanta esta idea. Es casi poética. El arte de un buen MVP no está en lo que se pone. Está en todo lo que, con muchísima valentía, se decide no poner. Cada funcionalidad que se descarta, cada adorno que se quita es una victoria, porque nos acerca más rápido a la verdad. Y aquí se ve clarísimo el porqué. Cada cosa que no se construye es tiempo que no se gasta, dinero que no se quema y sobre todo velocidad que se gana. Y en una startup la velocidad de aprendizaje lo es todo. Es el recurso más valioso, mucho más que el dinero. Es lo que permite encontrar el camino antes de quedarse sin gasolina. Al final, todo el método, toda esta charla sobre el MVP, se reduce a una única obsesión: evitar el mayor desperdicio posible.
Y no es hacer un código poco eficiente. El mayor desperdicio, el fracaso definitivo, es pasarse meses o años construyendo un producto impecable que al final nadie quiere usar. El MVP es el antídoto contra ese veneno. Y con esta pregunta lo dejamos. Es la pregunta que deberíamos hacernos siempre antes de empezar cualquier proyecto. No es qué podemos añadir o cómo lo hacemos perfecto. La pregunta es esta: ¿cuál es la lección más importante que necesitamos aprender ahora mismo y qué es lo mínimo, lo absolutamente mínimo que podemos hacer para aprenderla? Ahí está la magia del MVP. ¿A quién no le ha pasado eso de invertir un montón de tiempo y dinero en una idea genial, para luego darse cuenta de que a nadie le importaba? Bueno, pues hoy vamos a meternos de lleno en un concepto del libro The Lean Startup que está pensado justo para evitar eso, el aprendizaje validado. Es una idea que de verdad puede cambiar las reglas del juego para cualquier proyecto. Vamos a ello. Y aquí está la pregunta del millón, la que lo cambia todo. Cuando tenemos una idea que nos parece brillante, la tratamos como una certeza o como lo que realmente es, una suposición. Por muy buena que parezca, la metodología Lean Startup nos obliga a ser honestos y admitir que, al principio, casi todo lo que creemos saber es en realidad una hipótesis que pide a gritos ser demostrada. Y claro, esto nos lleva directamente al meollo de la cuestión, el riesgo enorme que corremos al construir un proyecto sobre unos cimientos que no hemos comprobado para nada. Pensemos en esto un segundo. Frases como «los clientes necesitan esto» o «nuestro modelo de negocio es el bueno» suenan muy seguras, pero en el fondo son conjeturas. El peligro es que nos enamoramos tanto de la idea que las tratamos como verdades absolutas. Por ejemplo, imaginemos que queremos crear una app para encontrar cafeterías sostenibles. Suponer que la gente pagará una suscripción por ello no es un hecho, es una simple conjetura. Esta cita del libro es que lo clava. Es el error clásico. Nos pasamos meses, a veces años, construyendo algo sobre suposiciones y cuando por fin lo lanzamos descubrimos que íbamos en la dirección equivocada. El método Lean propone justo lo contrario, cuestionarlo todo desde el primer día. Vale, si el problema es construir sobre suposiciones, ¿cuál es la solución? Pues la respuesta es un proceso, uno riguroso y sistemático para convertir esas suposiciones en conocimiento de verdad. Aquí está la definición clave. Y ojo, porque no va de opiniones, ni de encuestas de ¿te gustaría que? No. Va de conseguir pruebas, datos fríos y duros del mundo real, y esto se hace con experimentos. Es básicamente la diferencia entre creer que algo es así y saber que es así. Fijaos aquí en el contraste, porque es brutal. Por un lado, el método de toda la vida. Nos fiamos de la intuición, nos metemos en ciclos de desarrollo larguísimos para construir primero y si eso, preguntar después. Y por otro, el método Lean. Partimos de hipótesis, diseñamos experimentos súper rápidos y aprendemos antes de gastar un montón de recursos. De acuerdo, pero esto de probar hipótesis puede sonar un poco abstracto, ¿verdad? Pues el libro lo simplifica muchísimo, centrándose en las dos preguntas más importantes que cualquier proyecto tiene que responder sí o sí. La primera, la hipótesis de valor. En resumen, es la pregunta fundamental. ¿Estamos creando algo que la gente de verdad necesita? ¿Aportamos un valor tan claro que alguien estaría dispuesto a usarlo e incluso a pagar por ello? Volviendo a la app de cafeterías, la hipótesis de valor sería, ¿de verdad la gente tiene tantos problemas para encontrar estos sitios como para necesitar una app solo para eso? Si la respuesta es no, da igual lo bien que programemos, porque todo lo demás se cae como un castillo de naipes. Y la segunda es la hipótesis de crecimiento, porque no basta con que a un grupito de amigos les encante la idea. ¿Cómo vamos a llegar a más gente de forma sostenible? ¿Será por el boca a boca, con publicidad, con comerciales? Hay que tener una idea clara de cómo va a escalar el negocio y, por supuesto, hay que salir a probarla. Para nuestra app, la hipótesis podría ser que los nuevos clientes llegarán porque las propias cafeterías la promocionarán. Bien, pues pasemos a la práctica. Ya hemos visto el qué, las hipótesis de valor y de crecimiento, y ahora vamos a ver el cómo. Este es el motor de todo, el famoso ciclo construir, medir, aprender. El proceso es muy simple. Primero, formulamos una hipótesis clara. Después, construimos un experimento para probarla, lo que llamamos producto mínimo viable o MVP. Luego, medimos los resultados con datos reales. Y por último, usamos lo que hemos aprendido para decidir, ¿seguimos por aquí o tenemos que dar un giro, lo que se conoce como un pivote? Y aquí, muchísimo cuidado que este punto es crucial. Hay que entender bien qué es un MVP. No es un producto a medio hacer, no es una versión cutre, es la cosa más simple que podemos crear para conseguir la mayor cantidad de aprendizaje validado, pero con el mínimo esfuerzo. Su objetivo no es impresionar a nadie, es aprender, y además hacerlo lo más rápido posible. Y esta es probablemente la parte más difícil de todas, porque es humana. A todos nos gusta tener razón. Nuestro cerebro busca constantemente confirmar lo que ya creemos. Aceptar que los datos te dicen que estabas equivocado requiere una humildad y una disciplina enormes.
Pero hay que recordar que descubrir que algo no funciona es en sí mismo un progreso valiosísimo. Y todo esto nos lleva a una conclusión que la verdad es bastante radical. Si nuestro objetivo es aprender, entonces nuestra definición de progreso tiene que cambiar por completo. Esta es la gran idea. Estar muy ocupado no significa avanzar. Escribir miles de líneas de código no es progreso si no estamos despejando las dudas más importantes del negocio. El verdadero avance llega cada vez que validamos o invalidamos una hipótesis con datos reales. Este cambio se puede ver como una nueva forma de medir el éxito. Pasamos de métricas basadas en la producción, el cuánto hemos hecho, a métricas basadas en el aprendizaje, cuánto hemos descubierto. En lugar de celebrar el lanzamiento de una nueva funcionalidad, celebramos haber validado una hipótesis. Es un cambio de mentalidad total. Y esta frase final lo resume todo. En una startup, el trabajo principal no es construir un producto. El trabajo principal es construir una organización que aprende de manera sistemática. El producto es simplemente la consecuencia de ese aprendizaje continuo. Así que esto nos deja con una reflexión final. La próxima vez que estemos planificando una tarea o una nueva funcionalidad, merece la pena pararse un momento y hacerse esta pregunta. ¿Esta acción está diseñada para construir algo que creemos que funcionará o está diseñada para aprender si de verdad va a funcionar? Encontrar esa respuesta puede ser literalmente la diferencia entre el éxito y el fracaso. Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno con una de las ideas más potentes del libro de Lean Startup, la contabilidad de la innovación. Es, básicamente, un sistema para medir lo que de verdad importa cuando estás creando algo nuevo desde cero y no tienes ni idea de lo que va a pasar. Y esta es la pregunta del millón, ¿verdad? Es que es increíblemente fácil creer que las cosas van bien porque algunos números suben. Pero, ¿y si todo es un espejismo? Caer en esa trampa es probablemente uno de los errores más peligrosos que puede cometer una nueva empresa. Todos conocemos esos gráficos que quedan de maravilla en las presentaciones, el total de usuarios, los ingresos brutos, las visitas a la web, siempre hacia arriba. Pues bien, el libro nos advierte de que estas cifras muchas veces son una cortina de humo que oculta un problema de fondo, uno que puede ser mortal, que el producto en realidad no le esté aportando nada a nadie. Y aquí es donde Eric Ries, el autor, nos da un golpe de realidad. Introduce una distinción que lo cambia absolutamente todo y nos obliga a hacernos una pregunta un poco incómoda. ¿Los datos que miramos día a día nos sirven para tomar mejores decisiones o solo para darnos una palmadita en la espalda? A ver, la diferencia es brutal. Las métricas de vanidad son como los likes en redes sociales. Molan mucho, pero no te dicen si tu negocio es viable. En cambio, las métricas accionables, esas son otra historia. Son las que te muestran una relación causa-efecto clarísima. Son las que te permitan decir, hicimos esto y como resultado pasó esto otro. Ahí es donde está el aprendizaje de verdad. Esta frase es para enmarcarla, de verdad. Es la prueba del algodón para cualquier métrica. Si un número sube o baja y el equipo se queda igual, sin saber qué hacer al respecto, es que esa métrica es puro ruido, no sirve para nada. Muy bien, ¿y cómo pasamos de la teoría a la práctica? ¿Cómo dejamos de medir por medir y empezamos a aprender? Pues el libro nos da herramientas muy concretas. Vamos a ver las dos más importantes. Vale, esto del análisis de cohortes puede sonar un poco técnico, pero la idea es súper sencilla. En lugar de mirar a todos los usuarios como una masa sin forma, los agrupamos. Por ejemplo, los que se registraron en enero son un grupo, los de febrero otro, y así podemos comparar si los cambios que hicimos en el producto hacen que los de febrero, por ejemplo, se queden más tiempo que los de enero. Así de simple y así de potente. Aquí lo tenemos, el gráfico soñado. Crecimiento perfecto mes a mes. Cualquiera diría que esto va viento en popa, ¿a que sí? Pues mucho cuidado, porque este gráfico es el ejemplo perfecto de una métrica de vanidad. Parece genial, pero puede estar escondiendo una verdad muy incómoda. Y boom, aquí está la verdad. El análisis por cohortes destapa el problema. Aunque el número total de usuarios crece, la retención de cada nuevo grupo es peor que la anterior. O sea, el producto tiene una fuga. Estamos llenando un cubo con agujeros. Y cada vez son más grandes. El primer gráfico nos estaba engañando por completo. La otra gran herramienta es el embudo de conversión. Esto es básicamente dibujar el mapa del viaje que hace un usuario desde que oye hablar del producto por primera vez hasta que se convierte en un fan que lo recomienda. ¿Por qué es tan útil? Porque nos permite ver exactamente en qué paso del camino se nos está perdiendo la gente y así podemos centrar todos nuestros esfuerzos en arreglar ese punto concreto. Pero ojo, esto no va de usar herramientas sueltas. La contabilidad de la innovación es mucho más. Es un sistema completo, un ciclo que se repite una y otra vez para navegar en la incertidumbre y encontrar un modelo de negocio que funcione de verdad. El ciclo tiene 3 pasos muy claros. Primero,
establecer una línea base, medir con datos reales dónde estamos ahora mismo. Segundo, ajustar el motor. Hacemos pequeños experimentos para intentar mejorar esos números. Y tercero, el momento de la verdad. Decidimos si perseveramos en la misma dirección, porque vemos progreso, o si hay que pivotar, es decir, dar un volantazo y cambiar de estrategia, porque los datos nos dicen que por ahí no vamos a ninguna parte. Y llegamos a lo más importante, que va mucho más allá de los números y los gráficos. Para que todo esto funcione, no basta con cambiar las herramientas, hay que cambiar la mentalidad del equipo. Se necesita una nueva cultura. En esta cultura, los datos no son un arma secreta. Tienen que ser transparentes, accesibles y entendibles por todo el mundo en el equipo. El objetivo es que las decisiones se tomen basándose en pruebas, en evidencia, y no en la opinión de la persona con el cargo más alto o la que hable más fuerte. Me encanta esta analogía. Las métricas son como un GPS, no como un martillo. Están ahí para decirnos dónde estamos y ayudarnos a encontrar el mejor camino. No son para culpar a nadie si los números son malos. En el momento en que se usan para presionar o castigar, la gente deja de arriesgar, empieza a maquillar los datos y se acabó el aprendizaje. Al final, todo se resume en esta frase. La verdadera ventaja competitiva en un entorno de incertidumbre no es echar más horas, sino ser más inteligente. Y ser más inteligente significa aprender más rápido que los demás, y para eso es absolutamente imprescindible medir bien. Y con esta reflexión final lo dejamos. ¿Estamos realmente aprendiendo y validando nuestras ideas con datos? ¿O simplemente estamos avanzando a ciegas, basándonos en intuiciones y cruzando los dedos? La contabilidad de la innovación nos ofrece un camino para pasar de suponer a saber. Y esa, en el fondo, es la diferencia entre construir algo que perdure o simplemente fracasar. Bueno, llega un momento en la vida de toda startup que es el momento de la verdad. Ese punto de inflexión que lo cambia absolutamente todo. Hoy vamos a meternos de lleno en el capítulo 7 de The Lean Startup, de Eric Ries, para desgranar esa pregunta, quizá la más difícil de todas. ¿Seguimos como estamos o damos un volantazo? Y aquí la tenemos, la gran encrucijada. Imagina la situación. Vas conduciendo, el GPS te dice gire a la derecha, pero tú ves un muro. Los datos, la realidad, te están diciendo que la ruta que tenías pues no va a funcionar. ¿Qué hacemos? ¿Le hacemos caso a la máquina o seguimos a lo nuestro con el mapa de papel de toda la vida? Pues esa decisión, la de pivotar o perseverar, es que es el mismísimo corazón del método Lean. Vale, para poner un poco de orden en todo esto, vamos a seguir esta ruta. Primero, la encrucijada de la startup. Luego, ¿por qué pivotar no es fracasar para nada? Después, ¿cómo se toma esta decisión con datos en la mano? Veremos también el catálogo de pivots que hay y, para rematar, el verdadero coste de seguir adelante cuando no se debe. Venga, pues vamos al lío. La encrucijada de la startup. Lo primero es entender que tenemos que cambiar el chip. La lucha esta que tienen tantos fundadores no es ser valiente y aguantar contra tirar la toalla. No, es algo mucho más inteligente. Y aquí está el meollo de la cuestión. Una cosa es perseverar y otra muy distinta es ser un cabezota. Perseverar es genial, es seguir adelante, sí, pero porque tienes pruebas, tienes datos que te dicen que vas bien. Ahora, si los datos te gritan que te estás equivocando y tú sigues, eso ya no es perseverancia, eso es pura obstinación. Y el método Lean lo que busca es precisamente eso, darnos las herramientas para ser inteligentes y no tercos, que es como se hunden muchísimos proyectos. Pasemos ahora a un tema clave, derribar un mito gigantesco. La palabra pivotar. ¿A qué suena mal, verdad? Suena a fracaso, a no lo conseguimos. Pues preparaos, porque en el mundo del Lean Startup significa exactamente lo contrario. Y es que pivotar, y esto es súper importante, no es improvisar, no es entrar en pánico y empezar a cambiar cosas a lo loco, para nada. Es una corrección de rumbo, sí, pero es estratégica, es estructurada, ojo. La visión, el gran objetivo final, eso se mantiene. Lo que se cambia es la estrategia para llegar ahí. Y se hace basándose en lo que hemos aprendido del mercado real. Es un movimiento de ajedrez, no un manotazo sobre el tablero. Y esta frase de Eric Ries es que es para enmarcarla. Si el objetivo número 1 de una startup es aprender a construir un negocio sostenible, entonces, ¿qué es un pivot? Pues es la prueba del algodón. La demostración de que efectivamente se está aprendiendo. No es una mancha en el expediente, es una medalla al mérito por aprender. Vale. Todo esto suena muy bien, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo se toma una decisión tan gorda? Porque no puede ser por una corazonada o porque alguien grite más en una reunión, ¿no? Pues no. El método Lean propone un proceso, un sistema casi científico para llegar a esa conclusión. Fijaos en los pasos. Lo que me parece brutal de esto es la disciplina que exige.
No es una decisión de, ¡ay, qué agobio, vamos a cambiarlo todo! No. Es una reunión con fecha y hora en el calendario, una reunión de pivotar o perseverar. Y en esa reunión, con las métricas delante, la pregunta es honesta y es dura. ¿Los experimentos que hacemos están mejorando las cosas de verdad? ¿O solo estamos, no sé, pintando de otro color un coche que no tiene motor? Y mucho cuidado, aquí, porque esta es una de las trampas más peligrosas, las que se conocen como métricas de vanidad. Es muy fácil emocionarse porque tenemos miles de usuarios. ¿Ya? ¿Y? Si esos usuarios no se traducen en un negocio sostenible, ese crecimiento es un espejismo, es humo. La pregunta de verdad, la que duele a veces, es ¿estamos mejorando las métricas que realmente mueven el negocio? ¿Las que pagan las facturas? Y esto nos lleva a diferenciar dos cosas que parecen iguales pero no lo son. Cambiar por cambiar, sin tener una nueva idea clara que probar, una nueva hipótesis, eso no es pivotar. Eso es, como dice aquí, deambular sin rumbo. Es dar palos de ciego. Un pivot lean es todo lo contrario. Es un movimiento meditado. Tienes una hipótesis nueva y diseñas un plan para ver si funciona. Pura estrategia, cero caos. Bien, y ahora vamos a ver que pivotar no es una sola cosa. No es un botón de on-off. Eric Ries nos presenta una especie de catálogo de pivots, como una caja de herramientas. Nos muestra que hay un montón de maneras diferentes y muy específicas de hacer este cambio de rumbo. Siempre, claro, basándonos en lo que hemos aprendido. Y aquí vemos algunos ejemplos. Fijaos qué interesante. Un pivot puede ser algo tan radical como darte cuenta de que tu producto, que pensabas que era para adolescentes, en realidad lo compran sus abuelos. ¡Boom! Cambio de segmento de cliente. O a lo mejor descubres que el problema que querías solucionar no le importa a nadie, pero la tecnología que has creado es perfecta para solucionar otro problema mucho más gordo. Cada uno de estos pivots no es más que escuchar lo que te está diciendo el mercado y actuar en consecuencia. Es pura inteligencia. Bueno, y llegamos al final, a la que para mí es la idea más potente de todo el capítulo. Una idea que nos obliga a darle la vuelta por completo a lo que entendemos por fracaso cuando hablamos de innovación. Porque aquí está la gran revelación. La cultura popular nos ha metido en la cabeza que hay que aguantar, que rendirse es de cobardes, y el método Lean nos dice, un momento, cuidado, porque el fracaso de verdad no es pivotar. El fracaso de verdad, el que duele, es seguir R que R en un camino que no lleva a ninguna parte. Es quemar tiempo, quemar dinero y, lo peor, quemar la ilusión del equipo en algo que los datos ya te han demostrado que no funciona. Ese es el verdadero desastre. Así que cerramos con esta reflexión final. Si aceptamos que cada experimento nos da una lección y que un pívot es simplemente actuar sobre esa lección, la pregunta es inevitable. ¿Cuál es el coste real de no pivotar? Pues es simple, es el coste de ignorar el conocimiento que tanto ha costado conseguir, es tirar a la basura el aprendizaje. Y eso, más que el dinero o el tiempo, es el recurso más valioso que una startup no se puede permitir perder. Muy buenas. A ver, cuando se habla de Lean Startup, a casi todo el mundo le viene a la cabeza la misma imagen, ¿verdad? Dos colegas en un garaje a punto de inventar la próxima gran red social. Bueno, pues hoy vamos a romper ese mito por completo, porque el capítulo 8 del libro de Eric Ries nos cuenta una historia muy pero que muy diferente. Y es que esta idea, la de que es solo para startups, está pues bastante equivocada. Así que venga, vamos a meternos de lleno. Vamos a empezar con una pregunta que seguro que suena familiar, sobre todo a quien trabaje en una empresa grande. ¿Cuántas veces ha pasado? Una idea brillante, un proyecto que parece tener un potencial increíble y de repente, ¡puf!, se queda en un cajón. Se ahoga en reuniones, en burocracia o simplemente se desvanece. El libro lo que nos dice es que esto no es casualidad, no es mala suerte, es un síntoma. Es que las grandes empresas están diseñadas para una cosa, para ejecutar, para hacer lo que ya saben hacer. No están diseñadas para descubrir cosas nuevas. Vale, para entender bien todo esto vamos a seguir una ruta bastante clara. Primero vamos a por el mito ese del garaje. Después nos meteremos a ver por qué la forma de gestionar de siempre, la tradicional, se da de bruces con la incertidumbre. Luego, ojo, descubriremos una figura clave, el emprendedor interno. Entenderemos que esto de Lean va de disciplina, no de caos. Y terminaremos viendo cómo se puede montar todo un sistema para que la innovación no sea cosa de un día. Empezamos por el principio, el gran malentendido. Y es que esta idea de que el Lean Startup es como un club privado solo para emprendedores de Silicon Valley es precisamente lo que frena a muchísimas empresas. Es una barrera mental que les impide usar una herramienta súper potente. Y aquí, fíjate, está la clave de todo. Lo que de verdad importa para saber si Lean Startup te sirve no es el tamaño de la empresa, no es el sector, ni siquiera si hay futbolín en la oficina, no. El factor decisivo es uno. La incertidumbre. Es así de simple. Si estás creando algo nuevo, da igual que sea un producto, un servicio, un proceso interno, y no tienes ni idea de cómo va a reaccionar la gente, el mercado, pues entonces estás navegando en la incertidumbre. Y en ese mar, Lean Startup no es una opción, es la brújula que necesitas.
Claro, y esto nos lleva directos al meollo del asunto en las grandes corporaciones. Pensemos en ellas como máquinas perfectamente engrasadas para hacer una cosa: ejecutar un modelo de negocio que ya funciona, que ya conocen. Son buenísimas en eso. Pero, ¿qué pasa? Que esa misma fortaleza, esa eficiencia, se convierte en su mayor debilidad cuando intentan hacer algo diferente, algo nuevo. Y estas son básicamente las armas con las que muchas veces sin querer se cargan la innovación. Los procesos súper rígidos, las cadenas de aprobación que no se acaban nunca, todo esto es veneno para una idea nueva. Pensemos en un ejemplo muy real. Un equipo tiene una idea genial. Necesitan, qué sé yo, 1.000 euros y una semana para probarla con 100 clientes. Pues no. En lugar de eso les piden un plan de negocio a 5 años, proyecciones financieras, pasar por 7 comités. Para cuando les dan el ok, si es que se lo dan, el mercado ha cambiado, la competencia se ha adelantado, la oportunidad se ha esfumado. Es que es como pedirle a un atleta de 100 metros lisos que se prepare para una maratón. Las herramientas y las reglas simplemente no son las mismas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo se puede navegar en este mar de burocracia y de «siempre se ha hecho así»? Pues aquí el libro nos presenta una figura que es básicamente el héroe de esta historia, el emprendedor interno, o como también se le llama, el intraemprendedor. Y este concepto es súper importante, porque este equipo, este pequeño grupo de rebeldes, se enfrenta a una doble batalla. Por un lado, la batalla de fuera, la misma que cualquier startup. ¿Le gustará nuestro producto a los clientes? ¿Pagarán por él? Esa es la incertidumbre del mercado. Pero luego tienen la batalla de dentro, que a veces esta está más dura. Luchar contra la propia cultura de la empresa, contra los procesos, contra la inercia. Por eso necesitan un método distinto, una forma de trabajar que les proteja y les permita medir su avance de otra manera. Y ese método, esa forma de trabajar, es el famoso ciclo de crear, medir, aprender. La idea es muy sencilla. En lugar de pasarse un año construyendo algo a ciegas, lo que hacen es 1. Formular una hipótesis, una suposición. 2. Construir lo más pequeño posible para probar esa hipótesis, el famoso producto mínimo viable o MVP. 3. Medir qué pasa en el mundo real. Y 4. Con esos datos en la mano, aprender y decidir, ¿seguimos por aquí o cambiamos de rumbo?, lo que se llama pivotar. El gran cambio de mentalidad es este. El progreso no se mide por cuánto hemos construido, sino por cuánto hemos aprendido. Eso es el aprendizaje validado. Claro, cuando se habla de flexibilidad, de pivotar, de cambiar de rumbo, es muy fácil pensar que esto es el caos, que es improvisar y no tener un plan. Pero, y esto es muy importante, es justo lo contrario. El método Lean Startup, como deja clarísimo el libro, exige una disciplina brutal. Lo que pasa es que es una disciplina de otro tipo. Esta cita lo clava. A ver, la disciplina tradicional, la que conocemos todos, es la de aferrarse a un plan, seguirlo a rajatabla, pase lo que pase, aunque todos los datos te estén gritando que vas directo a un precipicio. En cambio, la disciplina Lean es la disciplina de enfrentarse a la verdad, de mirar los datos, por duros que sean, y tener la valentía de decir, oye, nos hemos equivocado, esta idea no funciona, y a partir de ahí, aprender y cambiar. Y este gráfico lo explica genial. El enfoque tradicional es como caminar con los ojos vendados siguiendo un mapa que alguien dibujó hace un año, con la esperanza de no caerse por un barranco. Es un acto de fe. El enfoque Lean, en cambio, es como caminar con los ojos bien abiertos. Tienes un destino, sí, una visión, pero cada paso es un pequeño experimento para asegurarte de que el terreno que pisas es sólido. Se trata, ni más ni menos, de cambiar la fe por los hechos. Bueno, y ahora vamos a la parte final, que es donde vemos cómo esta forma de pensar va mucho más allá del software o de las empresas tecnológicas. Es que esto se puede convertir en un sistema universal para innovar. Y esto es importantísimo. El libro insiste en que siempre que haya una suposición sobre lo que la gente quiere o necesita, se puede aplicar este método. Da igual si estás creando un producto físico, un servicio de consultoría, un programa en un hospital, un nuevo método educativo en un colegio o incluso una política en la administración pública. La lógica es siempre la misma. Antes de gastar un dineral y un montón de tiempo, prueba tu idea en pequeño. Valida que vas por buen camino. Porque al final, el objetivo de todo esto va mucho más allá de lanzar un producto chulo. El verdadero premio es transformar la organización entera. Es construir una empresa que aprende. Y una organización que aprende más rápido que su competencia es una organización que sobrevive, que se adapta, que encuentra oportunidades donde otros solo ven problemas. Se trata de que la innovación deje de ser un rayo de suerte que cae de vez en cuando y se convierta en el motor principal de la empresa. Y para terminar, nos quedamos con esta pregunta, que es la gran reflexión que nos deja este capítulo. Las organizaciones que dominarán el futuro no serán las más eficientes ejecutando los planes del pasado, sino las más rápidas aprendiendo a crear el futuro. Y es justo ahí, en esa carrera por aprender, donde la filosofía Lean Startup, ya muy lejos del mito del garaje, se convierte en una herramienta absolutamente esencial para cualquiera que quiera crear algo nuevo. A ver, ya conocemos las herramientas, las tácticas, pero ¿y ahora qué? ¿Es eso suficiente?
vamos a meternos de lleno en el capítulo final de The Lean Startup. Y ojo, que aquí no vamos a hablar de más técnicas, no, vamos a hablar de la filosofía, de la mentalidad que lo ata todo y que de verdad marca la diferencia. ¡Vamos allá! Es que es así, saber usar un martillo no te hace carpintero, ¿a que no? Pues esto es igual. La gran pregunta que se plantea aquí es, vale, ya sé las tácticas de Lean Startup, ¿y ahora cómo consigo que esto sea una ventaja de verdad, una que dure? Bueno, pues la clave, como vamos a ver, no está tanto en el método, sino en la mentalidad que hay detrás. Y es que lo potente de este capítulo final no es que nos vaya a soltar un montón de conceptos nuevos, para nada. Lo que hace es coger todo lo que ya hemos visto y lo integra, lo convierte en una filosofía coherente. Es el paso definitivo, ¿sabes? Pasar de simplemente hacer las cosas de Lean Startup a, de verdad, ser Lean Startup. Y aquí, ojo, porque este es el punto clave de todo. Mucha gente piensa que Lean Startup es como una checklist, una lista de tareas que vas tachando y listo, ya está. Pues no, es un cambio cultural, uno bien profundo, que te lleva a un ciclo de innovación que no para nunca. No es un proyecto que empieza y acaba, es el motor que siempre, siempre tiene que estar en marcha. ¿Vale? Entremos en materia. Vamos con el primer gran pilar de esta filosofía. Y preparaos, porque es una idea que al principio choca un poco. Resulta que el objetivo principal de una startup no es, como todos pensaríamos, ganar dinero. Ni siquiera crecer o construir un producto. No. El objetivo principal, lo más importante, es aprender. Esta frase de Eric Ries es que lo clava. Pensemos un momento. Un fracaso de los rápidos, pero que nos da un aprendizaje real, validado con datos, es muchísimo más valioso que un supuesto éxito que en realidad nos está cegando, que no nos deja ver lo que el mercado quiere de verdad. Al final, de lo que se trata es de reducir la incertidumbre, no de darnos palmaditas en la espalda y alimentar el ego. A ver, miremos este contraste que es muy revelador. Por un lado, las métricas de toda la vida. Ingresos, usuarios, nos dicen cómo va el negocio hoy. Pero el aprendizaje validado, eso es otra historia. Eso nos dice si vamos a tener un negocio mañana. El progreso de verdad, el que cuenta, es ir descubriendo con datos reales qué es lo que la gente quiere, de verdad, no lo que nosotros creemos que quiere. Es que los productos cambian, las estrategias pivotan, hoy hacemos una cosa y mañana otra, es normal. Pero hay algo que si lo hacemos bien, se queda. Y eso es lo único que construye valor a largo plazo, el conocimiento que vamos acumulando sobre los clientes, entender sus problemas, qué desean, cómo se comportan. Ese es el verdadero tesoro de la empresa, el activo que nadie nos puede quitar. Y aquí lo tenemos. Este es el famoso motor del que hablábamos antes, el ciclo de construir, medir y aprender. Pero lo más importante que hay que entender de esto es que no es algo que se hace una vez y ya está. ¿Qué va? Es un bucle que no termina nunca. Es lo que tiene que impulsar cada decisión, cada pequeña mejora, cada nuevo producto. Es lo que mantiene a la empresa viva, alerta y siempre, siempre adaptándose. Bueno, y ahora vamos con el segundo pilar de esta filosofía. Y este va en contra de todo lo que nos han contado siempre sobre emprender. Es la idea un poco loca al principio de que hay que retrasar el crecimiento. Sí, como suena, frenar. Al menos hasta que el modelo de negocio esté probado y bien probado. O sea, antes de volvernos locos pisando el acelerador, antes de meter un montón de dinero o de contratar a 50 personas, la regla es una. Y es muy simple. Primero, sé, aprende. Y solo después, cuando ya tenemos en la mano la evidencia, los datos sólidos de que hay un modelo de negocio que funciona, solo entonces es el momento de escalar. El orden lo es todo. Y es la única manera de construir algo que de verdad sea sostenible en el tiempo. ¿Pero por qué es tan importante este orden? Pues porque escalar antes de tiempo es literalmente como echarle gasolina a un fuego que no controlas. Si hay problemas, los haces gigantes. Si hay errores, los multiplicas por 1000. Al final quemas un montón de dinero y tiempo en algo que no funciona. Y lo peor de todo, dejas de aprender, que es lo único que te puede dar una base sólida de verdad. Claro, todo esto que estamos hablando exige una cosa: humildad. Mucha humildad intelectual. Significa ser capaz de aceptar que esa idea que parecía genial, esa que tenías en la cabeza y que te encantaba, a lo mejor está equivocada. Toca dejar el ego en la puerta y dejar que hablen los datos, que hable el mercado. El mercado siempre tiene la última palabra, aunque nos duela y contradiga todo lo que pensábamos. Y cuando juntamos todas estas piezas, ¿qué tenemos? Pues tenemos un sistema, casi como un mapa o una brújula, para navegar en medio de la incertidumbre. La innovación deja de ser ese salto al vacío, a ciegas, con los dedos cruzados, y se convierte en algo mucho más parecido a un proceso disciplinado, casi como un método científico. Claro, adoptar esta mentalidad lo cambia todo.
transforma la cultura de una empresa de arriba a abajo. De repente, lo que más se valora no es tener siempre la razón, sino aprender. Se recompensa al que se adapta rápido, se anima a la gente a experimentar y se empieza a ver el fracaso de otra manera. Un fracaso del que aprendes algo es una victoria. El fracaso de verdad, el que hay que evitar, es no aprender absolutamente nada. Y que quede claro una cosa, este método no es magia. No elimina el riesgo, porque eso es imposible. Lo que hace es algo mucho más inteligente. Gestionarlo. Te ayuda a gestionar el riesgo, a reducir todo lo que es desperdicio de tiempo y dinero, y como consecuencia lo que hace es aumentar de forma sistemática las probabilidades de que las cosas salgan bien. Y con todo esto, llegamos a la definición final de lo que es emprender. La visión de Ries es que emprender no es un arte misterioso, no es algo para genios iluminados, no es un acto de fe, no. Es una disciplina, así como suena, una disciplina como puede ser la ingeniería o la gestión. Algo que se puede aprender, que se puede practicar y que se puede ir mejorando con el tiempo. Y con esto cerramos. La pregunta final que nos deja toda esta filosofía no es si esto funciona o no. La pregunta de verdad es, ¿en qué proyectos, sean grandes o pequeños, se está apostando a ciegas en lugar de aprender de forma sistemática? Porque al final, en un mundo que cambia cada día más rápido, la única ventaja que de verdad se puede sostener en el tiempo es la capacidad de aprender más rápido que la competencia.